Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1,000,000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1,000,000 de guerreros y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz. Hola, muy buenos días a todos nuestros hermanos que una vez más en esta mañana del día martes 3 de octubre están aquí visitándonos, conectándose desde muy temprano en nuestra transmisión de su canal de Liberación Financiera. Hoy queremos saludarlos junto al pastor Pablo Muñoz y el pastor David. Buenos días, ¿cómo han pasado? ¿Cómo están? Amén, gracias a Dios, un poquito cansado físicamente, bueno. Claro. Ajá. Ayer tuvimos un viaje familiar, podríamos decir, o sea, donde salimos muy temprano a disfrutar pues de la hermosura de los paisajes de esta nación, de esta hermosa nación hermana de la República de Colombia. Estuvimos en Chía, estuvimos en Villa de Leyva, en Tunja, y ya regresamos ya bastante tarde de la noche, pero gracias a Dios que en el transcurso Dios usó el tiempo del sueño para traer refrigerio, como dice la Biblia, a mis huesos. ¿Ah? Y estoy con ánimo para seguir hoy día batallando, peleando, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe. Bienvenidos, y de este lugar les envío un fuerte abrazo a todos aquellos que ya están conectados, y para aquellos que se van a conectar pronto, un abrazo para todos, y que los cielos se abran en esta semana y abundancia de bendición de parte de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Pastor David, ¿cómo ha pasado este tiempo acá en Colombia, en Bogotá? ¿Qué tal le ha parecido todo? Muy bien, bendiciones mis amados amigos, mis amados hermanos que están conectados ya. Que la bendición de Dios los alcance y llegue sobre cada uno de ustedes. Muy bien. Estando acá me ha gustado mucho el clima. Me ha agradado bastante. No he sentido mucho frío. A mi gusto el clima ha estado templado porque me gusta mucho el clima frío. Los paisajes muy lindos, muy hermosos. Gente muy cálida, muy acogedora. Donde he ido, al menos en los lugares que he estado, gente que siempre con su forma de ser te hace llegar el cariño de los colombianos. Así es. Y bueno, agradecer también, creo que el día de mañana ya, con la ayuda de Dios, ya parten a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, nuestro pastor David con su esposa, mi cuñada Inés, con mi sobrino Josué, pero la hemos pasado rico. Gracias por todas las personas que nos han bendecido también, y los han bendecido a ellos a través de invitar a sus hogares, a pasar un almuerzo, a conocer, y a todas las personas que también nos han estado viendo por medio del canal y que ahí nos han estado enviando también sus mensajes, los que desde muy temprano, los que siempre han estado ahí saludándonos. Y bueno, hoy queremos traer un tema del pastor Pablo y dialogarlo junto, un tema muy importante y un tema que es muy especial, que lo hemos titulado Aprendiendo a escuchar a Dios, o la voz de Dios, aprendiendo a escucharlo. Pastor, todo suyo el púlpito. Sí, a veces cuando el Señor nos da un tema con una connotación gramatical conocida por los hombres, a veces dice, bueno, ¿cómo es eso que aprendieron a escuchar a Dios? ¿Cómo es que yo tengo que aprender si yo lo escucho diariamente cuando leo la Biblia,
lo escucho diariamente cuando entro en oración con Él, cuando voy a la iglesia y escucho los mensajes. Pero bueno, en cuanto a la expresión gramatical latinoamericana o española, escuchar y oír tiene una misma connotación. Y parecería que cuando yo digo a alguien, oye, escucha, le estoy diciendo también, oye, oye. Pero cuando ya vamos a la parte espiritual y vamos a la gramática de Dios, no a la gramática del hombre, sino a la gramática de Dios, si hay una diferenciación grande entre el escuchar y el oír. ¿Ah? Porque a veces nosotros oímos un consejo, oímos algo que se nos está pidiendo que hagamos, como por ejemplo yo le dijera a Jonathan, por favor hoy quiero que me compres 2 fundas de caramelos. Él escuchó, él oyó, pero cuando regresó, le digo, Jonathan, ¿y los caramelos? Uy, me olvidé. Cuando nosotros simplemente oímos, antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros decían, muchacho, por un oído te entra y por el otro te sale. ¿Ah? ¿Sí? Pero cuando hablamos de escuchar, ya hay una connotación más profunda, ¿sí? Porque el escuchar no es solamente el simple oír. El escuchar a Dios tiene que ver con el deseo de abrir nuestro corazón para ser receptivo a la comunicación de los pensamientos de Él que Él quiere traer a nuestras vidas, ¿verdad? Por eso que cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, la palabra dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay gente que cree que dice, yo tengo los pensamientos de Dios, yo no necesito más, ¿ah? Porque yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo soy buena gente. No. Dios está deseoso de comunicar sus pensamientos a nosotros, pero no solamente con el fin de que los conozcamos en nuestra mente, en simple conocimiento, sino que Dios quiere traer sus pensamientos para que esos pensamientos se conviertan en la luz de nuestro caminar, como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo digo eso, yo no estoy, es que, como cuando yo cojo el celular o cojo una lámpara en la oscuridad y lo prendo y estoy ahí, no. Entonces, como la palabra, la Biblia es la lámpara, cuando yo tengo oscuridad, yo la voy a coger y la voy a poner para que me alumbre. No, habla de los pensamientos, habla de la dirección de Dios, ¿ya? Entonces, cuando los pensamientos de Dios han tomado nuestros corazones, o dicho de otra manera, cuando nuestro corazón es alimentado de los pensamientos de Dios, entonces ya ahí ya cambia, ¿verdad? El corazón siempre va a estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando oímos, a veces mi papá me decía, ándate a la vuelta. Nosotros vivíamos a media cuadra, mirando la calle, había una tienda, nunca me olvidaré que era de los Mendietas. Y era una tienda famosa ahí en el barrio. Y mi papá me decía, Pablo, toma, anda a comprarte una libra de azúcar. Me dice, no te quedes en ningún lugar, ve rápido. Y yo iba, y en medio camino me olvidaba del azúcar. Y encontraba a mis amigos ahí, los otros muchachitos ahí, como yo no tenía la oportunidad de jugar siempre con ellos. Y nos poníamos a jugar. Y ya que uno me prestaba el trompo y el otro que la canica, que le llaman. Y nos poníamos a jugar rapidito. Y cuando mi papá aparecía como a los 15, 20 minutos, oye, no te dije que compres el azúcar y que no te demores. ¿Dónde está el azúcar? Ahí recién me acordaba. ¿Por qué? Porque mi pensamientos estaba lleno de otras cosas, ¿verdad? Y no estaba preparado para escuchar lo que mi padre me estaba diciendo, no solamente que compre, sino que haga. No te demores.
apresúrate, anda, compra el azúcar y trae. Entonces, de allí, ¿verdad? Que, como habíamos dicho hace un momento, ¿sí? El escuchar tiene que ver con la disposición del corazón para permitir que los pensamientos de Dios llenen esa vida, para que ese corazón sea guiado no ya por el oído de nuestro conocimiento humano, de nuestro pensamiento humano, sino ya por el conocimiento de la presencia de Dios en nosotros. De ahí que Isaías dice en el capítulo 55, como habíamos mencionado hace un momento, en el versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos, para que sean canalizados en bendición por medio del Espíritu Santo, necesita que esos pensamientos aprenda a escuchar, o dicho de otra manera, aprenda a llenarse de los pensamientos, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Caso contrario es imposible haber podido escuchar a Dios. Por eso que hay hermanos en la iglesia que tienen años de años, que si la iglesia jubilara en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad nacional, ya hace rato que la iglesia tiene que estarles pagando la pensión, ¿verdad? Y siguen en la iglesia, pero ¿quiénes son en la iglesia? No son nadie, hablando en el plano espiritual. Son los que, algunos dicen por ahí, son los calientabancas, son en cuanto a lo que se conoce en Hollywood, ¿ah? Son los extras que la iglesia necesita para llenarse, para cumplir por así decirlo, el grupo numérico de personas, ¿ah? Que están ahí, pero no son nada. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a escuchar de Dios. Dice que una vez un anciano estaba en un servicio juvenil, y ese anciano, cuando se hizo el llamado a los jóvenes para servirle a Dios, dice que el anciano se puso a llorar. Y cuando le preguntaron por qué lloraba, este anciano dijo, porque yo un día fui como esos jóvenes. Sí, pero ¿por qué llora? Dice, lloro porque un día yo estuve también como esos jóvenes delante del llamado de Dios. Y Dios quería hacer de mí un gran hombre de Él. Y me llamó a que yo le sirva, pero no aprendí a escuchar. Y yo le dije, Señor, servirte es bueno, pero yo quisiera ser alguien en la vida. Porque a veces creemos que ser alguien en la vida es llenarse de tantos títulos. Y el estudio es bueno, ¿verdad? Tener un título profesional, académico, es bueno. Pero el hecho de que sea bueno, más bueno es Dios. Porque Dios nos da la vida, nos da el sustento, nos da el cuidado, nos da la protección, la guianza que necesitamos para poder canalizar las bendiciones materiales, ¿verdad? Entonces, dice, y yo le dije al Señor, Señor, yo te prometo que después que termine la universidad, yo voy a servirte. Dice, ¿y qué pasó? Tengo 2 títulos universitarios, y cuando el Señor vio que yo me gradué con 2 títulos, me dijo, bueno, te estoy llamando, ven para que me sirvas. Y dice que le dijo, Señor, ¿cómo vas a creer que yo voy a servirte ahora, cuando yo tengo que sacarle provecho a esos 2 títulos que tú me has dado? ¿Ah? Y dice que se puso a trabajar, y el hombre comenzó a amasar riquezas, y cuando ya era un hombre, un profesional, era multimillonario, por así decirlo, porque sus 2 títulos le habían dado riquezas. Y cuando dice que el Señor nuevamente le dijo, ven, bueno, te permití que estudies en la universidad, te permití que tengas esos títulos, te permití ahora que hayas recuperado el dinero de la inversión y que tengas dinero como para sobrevivir el resto de tu vida. ¿Ah? Ahora ven, sírveme. Dice el Señor, pero si yo te voy a servir ahora, ¿quién va a cuidar de mis bienes? Dice, y así pasó el tiempo, y mire, ya soy un anciano, y ahora que le quiero servir a Dios, ya no tengo la fuerza para poderla hacer, porque no aprendí a escuchar a Dios. ¿Ah? Mira cuántas bendiciones nos perdemos cuando no aprendemos a escuchar a Dios. Escuchar a Dios, como te decía hace un momento, no es conocer lo que la Biblia dice. Escuchar a Dios
no es el decir, yo sé que Dios existe, yo sé que esto, no. Escuchar a Dios es que yo dispuse en mi corazón para que Dios haga de mí lo que Él quiera y no yo decirle a Dios lo que yo quiero ser. Hermano David, ¿qué piensa usted de eso? Claro, o sea, todo lo que estamos oyendo, escuchando, podemos encasillarlo dentro de lo que es obediencia. Amén. O sea, el escuchar es saber obedecer su voz. Como decía, a veces oímos, pero decimos, no, eso no es para mí. O bueno, ya lo escuché, sí, qué bonito suena y listo, no me interesa, no es lo que yo quiero. Entonces no obedezco, no cumplo lo que Dios me está mandando. Yo creo que ahí entra un poco más lo que vamos a ver más adelante con algo que llamamos soberbia. Que yo creo que sé más lo que me conviene a mí porque es mi vida, es mi trabajo, es mi familia, es mi economía, es mi salud, es mi vida, yo sé lo que me conviene. Pero nos olvidamos que somos creación de Dios. Amén. Y que el creador es el que sabe lo que nos conviene. Y aparte de eso, es que Él es el dueño de todo. Así es. Y yo siempre digo, miau, dice el gato. ¿Sí ve? El único animal que dice miau, o sea, mío, es el gato. Todo es de Dios. Por eso que cuando vamos a una de las cartas del apóstol Pablo, Pablo dice claramente que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y entre todas esas cosas está Jonathan, está David, estoy yo, está mi familia, su familia, estamos todos aquellos, aún hasta los que no conocen a Dios, hasta el impío. Ahí está. Dice, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por eso que Él dice, visibles e invisibles, tronos, principados, potestades. Y termina diciendo, todo fue creado para Él. O sea, yo no puedo decir, yo soy un gran pastor, un gran siervo de Dios, porque me esforcé. Si no me hubiera esforzado. No. Nos esforzamos, pero la fuerza no vino de nosotros, porque la fuerza física no sirve para eso. Vino de Dios. De ahí que Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces quisimos abandonar el barco? Pero aquí estamos. Gracias a nuestro esfuerzo. No, nos dispusimos a creerle a Dios. Es que es otra cosa. Escuchamos que Dios nos podía ayudar y hemos llegado porque aprendimos a escuchar a Dios. Y volviendo a Isaías 55, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos. O sea, no podemos nosotros creer o decir, no, si yo pienso como Dios. Si tú pensaras como Dios, y sin haber aprendido a escuchar lo que Él quiere, por el hecho de que tú no cometes ciertos pecados, o ciertas maldades que habla la palabra, entonces ya tú fueras un Dios, estuvieras arriba y no aquí abajo en la tierra. Pero mira, dice, como son más altos que los cielos y la tierra, si el hombre para poder ir al espacio se ha preparado años, y apenas llega a un determinado lugar, pero él no habla del espacio, habla del cielo, o sea, habla de su trono. Dice, como son más altos, en otras palabras, es imposible que el ser humano pueda creer que de la tierra pueda viajar al cielo. Así son mis caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, ahí habla de las bendiciones y de las maldiciones. Ya Dios reúne al pueblo y le dice al pueblo, mira, hay dos caminos. De alguna manera tiene que ver con lo que dice el proverbista. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Porque Dios le muestra por medio de Moisés al pueblo de Israel los dos caminos. ¿Ya? El camino de la desgracia, de las necesidades y todo eso, cuando el pueblo quiere hacer lo que le dé la gana y no escuchar y poner en práctica lo que Dios le estaba diciendo por medio de Moisés. Pero el camino de la bendición, de la prosperidad espiritual, económica, física, familiar y en todos los ámbitos, cuando aprendemos a escuchar a Dios. Y dice el versículo 1 y 2 de Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá que, o sea, cuando dijo, oye, más tarde va a pasar esto. O sea, Dios está diciendo es que si nosotros
desobedecemos y no escuchamos, irremediablemente va a suceder lo que Él ya ha establecido para aquellos que no quieren escuchar su voz. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz. Pastor, usted está hablando de escuchar y oír, pero ahí dice oír. Pero usted tiene que ver que cuando tú haces una traducción de un idioma a otro, como es la palabra, esto está en español, yo no voy a usar un idioma espiritual que no conozco. Yo tengo que usar el idioma que la gente conoce, ¿verdad? Entonces, el escuchar y el oír en la connotación de la gramática humana, por así decirlo, es lo mismo, pero en la gramática de Dios no. Entonces, esto es traducido. Pero acontecerá, dice, si escuchares, por así decirlo, porque esa es la palabra que se debe usar ahí, atentamente la voz de Jehová tu Dios, atentamente. Es como cuando estamos viendo una película y yo le digo, David, oye, y le comienzo como quedó el partido de fútbol. David, ¿y qué es esto? Y David me dice, oye, papá, déjame ver a escuchar que la película está buena. Después conversamos atentamente, o sea, es decir, sin distracción, sin permitir que nada ni nadie nos distraiga, ¿ya? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, no dice uno, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿cuándo? Si escucharas la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves? ¿Cuántas bendiciones, David, nos perdemos cuando no aprendemos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas? Y trayendo una colación, porque es bueno para verlo hoy en día lo que sucede, y no quiero que me malinterpreten, porque es bueno consultar a su pastor, a su líder, pero si se han dado cuenta, las ovejas o los miembros hoy en día se han hecho autodependientes del pastor. Del hombre. Bueno, del hombre, porque les cuesta, no aprendieron a escuchar la voz de Dios, entonces piden a otros para que otros pidan, para que Dios les revele a otros, para que Dios le dé la respuesta a otros, y ellos tomarlo, pero quizás Dios le pueda hablar por medio de otra persona, pero no siempre, y hay personas que se dependen solo del hombre porque no aprendieron a escuchar de Dios, y eso lo junto con el tema que usted nos estaba explicando la vez pasada sobre la función del sacerdocio. Amén. Porque usted nos enseñó desde muy pequeño. Yo recuerdo que nos decía algo, usted decía, bueno, pero pídele a Dios y Él te va a responder. O sea, no siempre como papá nos dabas tú la respuesta de todo, sino exigías en nosotros que aprendamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y eso pasa hasta ahora. Por ejemplo, hay veces que venimos viajando, porque del lugar donde está la iglesia al lugar donde tenemos nuestro hogar son 2 horas de viaje. Y por lo regular, ya cuando venimos de regreso, venimos tarde de la noche. Y venimos con mi esposa, a veces con mi hija cuando va con nuestro carro, vine con David, con mi nuera, con mi nieto. Y a veces suelen salir temas, ¿ya? Y en el buen sentido de la palabra, nos ponemos a discutir con David, ¿ya? Porque la palabra discutir no es pelear, es disertar. Entonces yo le digo, bueno, vamos a irnos a la palabra y nos vamos a dar cuenta quién de los dos tiene razón. A veces que, como humanamente decimos, yo le he ganado, pero muchas veces él me ha ganado. Digo, no, voy a escuchar. De pronto Dios me está tratando de decir algo a través de David. De pronto yo estoy confundido, pero voy a escuchar la voz de Dios sobre eso. ¿Y a dónde está la voz de Dios? En su palabra. En la palabra. ¡Wow! Y digo, David, en esta parte, tú tienes razón. Eso es escuchar. Pues sabes que es una virtud que el ser humano ha perdido, padre. Ha perdido. Porque si ustedes ven, Dios manda, al pueblo le enseñó a que aprendan a escuchar. Y hoy en día el ser humano no escucha, solamente oye la palabra, lo que pasa, pero no presta atención. Y estamos hablando no solamente en la parte
bíblica de escuchar, sino en todo. No, y en otras palabras, escuchamos lo que nos conviene, Sí, pero el escuchar no es, como leíamos el Deuteronomio 28, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿no? Todo, o sea, el escuchar no es creer que yo puedo tomar una parte, pero la que no me conviene no, es todo, es un todo. Yo estuve en una congregación donde habían puros profetas y apóstoles, y cuando terminó la predicación de la palabra, nadie puso atención. Ojo, no es que estaban hablando, no, porque nadie dijo, Señor, gracias por la palabra, sino que cuando terminaron la predicación, la gente, como cuando tú vas a entrar al cine o al estadio haciendo cola, y preguntaban, hermano, consulte a Dios por mí, a ver, ¿qué palabra tiene? Y ya Dios les había hablado a través de la palabra. ¿Ah? Mira, o sea, oyen, pero no escuchan. O sea, están mentalmente distraídos. Digo, hermano, pero yo no voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque ya Dios ya habló a través de la palabra. A ver, ¿qué dijo Dios a través de la palabra? No, pastores, que lo que pasa es que nosotros estamos enseñando esto. No, olvídate. Tú tienes que acercarte a Dios a escuchar, ¿ya? Y de la palabra Dios habló. Ya para tu vida, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Ah? No saber escuchar. Entonces, cuando no sabemos escuchar la voz de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que se conoce como la soberbia espiritual. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios no le habló solamente en esa vez de Deuteronomio 28, le habló muchas veces, pero ellos cerraron su corazón. Hicieron lo que sus pensamientos creían que era lo mejor. Cayeron en la idolatría y vino la desgracia del pueblo. Con el tiempo, el pueblo terminó dividiéndose en dos naciones. El uno fue llevado de cautiverio y nunca regresaron hasta el día de hoy, no regresan. Y luego la otra parte, el otro pueblo, el reino del sur, que estaba comprendido por la tribu de Judá y la media tribu de Manasés, también fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no aprendieron a escuchar, o sea, es decir, a poner en práctica lo que Dios les había dicho. Entonces, hay que tener cuidado porque, como dijo David, y como el profeta Isaías nos hace ver, que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros, por muy buenos pensamientos que nosotros tengamos. En el cielo no vamos a entrar por las buenas intenciones que humanamente nosotros tengamos. El infierno va a estar lleno de gente de buenas intenciones porque no aprendieron a escuchar la voz de Dios. Cuidado con nuestra soberbia. No podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro caminar en Cristo. Como dijo el pastor David, la soberbia es decir, no, yo creo que eso no es para mí. ¿Cuántas veces en la iglesia escuchamos eso? Oye, ahí le está hablando a Jonathan. Y decimos, porque conocemos los problemas de las otras personas, ahí le está hablando a tal. Mira, esa persona es un soberbio, porque ha ido con el fin de criticar, pero no ha ido con el fin de escuchar lo que Dios quiere que él haga. ¿Qué es la soberbia? Hablamos aquí de la soberbia espiritual, no la soberbia física humana, porque todos somos soberbios. Yo soy soberbio en la comida, en el sentido, aunque lo hago en mi casa, hay algo que no me gusta y cuando mi esposa y mis hijos lo hacen porque a ellos les gusta, digo, yo no voy a comer eso, yo me voy a comer tal cosa porque no me gusta. No, come nomás. No voy a comer porque no me gusta. Es un tipo de soberbia. Pero que lo practico en el seno de mi casa porque mis hijos, mi esposa me conocen, pero cuando estoy afuera no, porque yo tengo que dar un testimonio de la humildad que tiene que haber en todas, y lo que me sirva me lo como, ¿ya? Pero ¿qué es la soberbia espiritual? En la soberbia espiritual es peligrosa porque nos puede hacer que nos desviemos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos,
pero su fin es camino de muerte. Es decir, que en lugar de llevarnos a la bendición de Dios por no saber escuchar, perdemos y la soberbia nos hace alejar del camino de Dios. ¿Qué es la soberbia? Le puedo poner un ejemplo ahí. Por ejemplo, tenemos el primer rey de Israel. Un hombre que Dios le dio un mandato, pero él dijo, no, esto le va a agradar a Dios. Y no cumplió cuando Dios le dijo, acaba con todo, destruye todo, mata todo, no te lleves nada. Pero Saúl dijo, si yo hago esto para Dios, le va a agradar. Aunque Dios nunca le dijo eso. Esos son los pensamientos del hombre. O sea, no escuchar lo que Dios ordena, sino que, digo, no, a Dios le va a gustar mejor que yo haga lo de acá. Esa es la soberbia. Samuel dice que más que los sacrificios, son los corazones humillados, quebrantados, que están dispuestos a hacer la voz de Dios. O sea, lo que el pastor David dice también, podemos catalogarlo indudablemente que es una soberbia cuando nosotros queremos o creemos que le podemos ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de la ayuda de Él. Somos nosotros. Entonces, ¿qué es la soberbia? Mire, ese pensamiento o este concepto tiene que ver con lo que el pastor acaba de compartir. La soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. Ahora, si pensamos que sabemos más que Él, o sentimos que no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa, porque nos puede conducir al infierno. Mire, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ya, vamos a ver 2 versículos del Nuevo Testamento, o 3. Lucas capítulo 11, verso 28. Y él dijo, ¿quién dijo? Jesús. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Obediencia. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mira, tremendo, ¿no? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que la soberbia nos aleja de Dios. ¿Ve? Y nos hace perder bendiciones. Mira, hay un ejemplo grande, aunque en la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero el ejemplo más palpable es, por ejemplo, que si vamos a la ley, aún en la ley se derramaba la misericordia de Dios sobre los extranjeros. Y hay muchos extranjeros que vivían bajo la cobija del pueblo de Israel y vivían bajo la obediencia de la ley. Y esos hombres, si obedecían, eran bendecidos por Dios. Pero si no obedecían, ahí venía lo contrario de lo que dice Deuteronomio 28. Si no hace, estas maldiciones vendrán sobre ti. La Biblia nos habla de un hombre llamado, que todo el mundo lo conoce ya, el sirio Naamán. Sí. Naamán era un hombre leproso. Naamán era el general del ejército sirio. Un hombre condecorado humanamente, un hombre que le rendían pleitesía, un hombre que la nación siria le debía mucho por los triunfos que le había dado al rey. Pero este hombre tenía un grave problema, era leproso. En Siria no había lo que había en Israel. Israel era guiada por la ley de Moisés, y en la ley hablaba de que la lepra era algo inmundo y nadie se podía acercar. Y yo me pongo a pensar que aunque allá sí se acercaban a él porque no eran guiados por la ley, mas sin embargo, cuánta vergüenza
él tiene que haber tenido cuando pasaba con la gente, cuando la gente lo reverenciaba, cuando iba delante del rey y él se veía como su piel estaba destruida y todo eso. Pero bueno, dice que una de las bandas que había salido a Israel y que habían traído cautivo, habían traído a una joven israelita, y esa joven israelita llegó a ser la sirvienta de la casa de Naamán. Y esta muchacha, como tenía conocimiento de Dios, ¿verdad?, le dijo: mi señor, que si tú fueses al profeta y le pedirías a Dios que te sane, Dios lo haría. Él va al rey a consultarle y el rey le dice: no te preocupes, yo voy a darte cartas y cuando vayas, ellos tienen que hacer lo que yo les digo. Van donde el rey dice: ¿acaso yo soy curandero? Y qué sé yo. Y dice que rasgó su vestido. Y el profeta Eliseo escuchó lo que había acontecido. Y dice: ¿por qué se humilla el rey? ¿Acaso no hay Dios aquí en Israel? ¿Ah? Pero primero se enoja porque lo mandó para que el rey de Siria, como dice el pastor Eustiquio, Tuki Lulú, no lo mata el rey de Israel. Pero bueno, la historia es esta. El hombre llega y se para como todo un general, porque usted sabe que los militares de alto rango son orgullosos, son pretenciosos, y se paran. Y Eliseo no sale. Eliseo era la voz de Dios en Israel. Era el profeta que Dios había levantado para traer su voz sobre ellos. Y Eliseo llama a uno de sus sirvientes y le dice: ve, anda a ir al sirio Naamán, que baje al Jordán y que se sumerja 7 veces. Y en la 7ª vez, cuando salga, su lepra desaparecerá y su piel será como la de un niño. La soberbia. Muchas veces nosotros somos como Naamán. Escuchamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, pero yo lo puedo hacer también de esta manera. Es que no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Escuchar es hacer las cosas a la manera de Dios. Mira, y dice que se fue molesto. Sí, yo creía que el profeta iba a salir, él iba a levantar sus manos, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a ser sano de mi lepra, y por aquí que por allá. O sea, la soberbia, el creer que Dios está obligado a actuar como nosotros queremos, nos aleja su bendición. ¿Cuánta soberbia hay en el pueblo de Dios? ¿Ah? Mucha. Que esto, en el caso de David, ¿ah?, no, Cuba era lo máximo en ese entonces en el tratamiento del cáncer que él tenía, y nos salió la oportunidad. Y no porque la buscamos, sino porque un amigo no las consiguió. Ahí está, nos lo llevamos allá y nuestro hijo va a ser sano de su cáncer, y por aquí que por allá. Y cuando de repente Dios nos manda a decir: si lo llevas a tu hijo a Cuba, tu hijo regresa muerto. ¿Ah? Porque yo no he dicho que lo voy a sanar llevándolo a otro lado. Pero ya Dios había hablado con él. Si creyeres. ¿Ah? ¿Sí ves? La soberbia, el creer que si yo hago tal cosa, es así como Dios va a obrar, nos puede no solamente alejar de la salvación, sino que cierra las puertas de los cielos en cuanto a lo que tiene que ver nuestras necesidades, nuestras bendiciones. ¿Ya? Y vienen algunos de los empleados que tenía, los sirvientes que tenía Moisés, que al parecer esa gente, yo no sé si eran judíos o no, me supongo que tienen que haber sido israelitas, porque por la expresión de ellos, porque conocían de Dios, porque les dice: mi señor, si el profeta de Dios le dice que haga esto, ¿cuánto más que al hacerlo usted va a ser sano? No lo vas a hacer. Oiga, esa voz de esos sirvientes, y yo los considero como
sirvientes ungidos de Dios, porque lo hizo entrar en la razón a Naamán, ¿ah? Y lo hizo escuchar a Dios. Él entendió que no era como él quería, sino como Dios ya lo había establecido. Tanto es así que él ya no volvió al rey, él ya no volvió donde el profeta, sino que fue directo al río. ¿Ah? A veces somos tan soberbios que en lugar que cuando la razón de Dios entra en nuestras vidas y vayamos directo a hacer lo que ya Dios nos dijo que hagamos o quisiéramos, no, vamos nuevamente a consultar a Dios. O sea, la soberbia es tal que no, dice, bueno, voy a consultar, está bien, yo me equivoqué, voy a consultar otra vez a Dios, a ver si Dios me dice otra cosa. No, ya Dios dijo, ya nos arrepentimos de haber dudado. Ahora yo no voy a consultar con nadie ni con Dios, porque ya me dijo que tengo que hacer, voy a hacerlo. Y la bendición va a venir. Dice que Naamán fue directo al Jordán. Y cuando a la 7ª vez que sale del Jordán, dice que su piel se le puso como la piel de un niño. Pero yo voy más allá. La soberbia hace perder la salvación. No estaba en juego solamente, escucha bien esto, no estaba en juego solamente la salud, sino también la salvación de Naamán. Tú me vas a decir, pastor, ¿qué es lo que te está diciendo? Naamán fue salvo. Porque él va donde el profeta a presentarse y le dice, ahora veo que hay Dios. Y de aquí en adelante, Jehová será mi Dios. Eso es lo que él dice en cuanto a la interpretación. ¿Ah? Y le dice al profeta, perdone mi Señor cuando yo tenga que entrar al templo de Rimón. Rimón era el dios principal de los sirios. Por causa de mi Señor, o sea, del rey, yo tenga que inclinarme para que él pueda poner sus brazos sobre mí. Que no se me tome en cuenta ese pecado. Fue salvo. La soberbia lo estaba alejando de la sanidad. Lo estaba alejando de la liberación espiritual. Pero cuando él aprendió a escuchar, hizo lo que Dios hizo. ¿Ah? Fue sano y fue salvo. Aleluya. Bueno, David, ¿qué dice usted? Usted tiene mucha razón, pastor, en que al no oír, al solamente oír y no escuchar, podemos perder la salvación. Porque, como dice la palabra de Dios, escuchar todos los mandamientos y ponerlos en práctica. Algo muy errado en la actualidad es que la ley era para antes, eso ya no existe, ya no tengo que... bueno, lo veo porque está en la Biblia, pero ya no tengo que escucharlo, ni practicarlo, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y Él cumplió la ley, toda la cumplió. Él nos manda también a obedecer, a escuchar y obedecer todos los mandamientos de Dios, su palabra. Amén. ¿Para qué? Para que no perdamos ese regalo maravilloso que Él vino acá en la tierra a morir y a resucitar el tercer día para darnos la salvación a nosotros. Mira, cuando vamos a Proverbios 1, el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Pero aquí no habla de la sabiduría humana, habla de la sabiduría de Dios. Lo que dice el proverbista, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, dice Dios, y menospreciaron toda reprensión mía. Dice, comerán del fruto de su camino. Si tú eres desobediente, comerás del fruto de tu desobediencia. Si tú eres obediente, comerás del fruto de tu obediencia. Amén. Dice, y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Sí?
Es decir, hastiado, te cansarás de tu propio consejo y no verás ningún resultado. ¿Ah? Y luego le dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Naamán era un ignorante, como muchos cristianos hoy en día. Pero cuando esos hombres le hablaron, mi Señor, si el profeta de Dios te dice que hicieras tal cosa. ¿Ah? O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo, si Dios te dice, porque la voz de Dios era el profeta, ¿cuánto más se tiene que ver con tu sanidad? ¿Ah? El desvío de los ignorantes los matará. O sea, estaba ignorando lo que Dios estaba diciéndole. ¿Ah? Mira. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el verso 33, mira, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ah? Eso es tremendo, ¿no? Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, habla de protección, de la obediencia. Algo que todos queremos. Mira, yo le digo, nosotros que somos de Ecuador, venimos de allá. Bueno, Jonathan está, ya es un colombiano más acá. Y los hermanos, pastor, tengo miedo por los sicariatos, por los secuestros que hay, por esas famosas vacunas, que tengo miedo. Yo les digo, ¿dónde está tu confianza en Dios? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, que la soberbia nos empuja a ser parte del mal. Porque el malo va a venir. Este es un cristiano, sí, pero es un cristiano, eso es fifiriche nomás. Y yo tengo un pequeño negocio y me van a inyectar. Tiene que dar tanto. Pero como yo aprendí a escuchar la voz de Dios y creo en Él, ¿ah? Viene la protección, el cuidado de Dios. ¿Ah? Por eso, hermano, ¿cuánto necesitamos hoy aprender a escuchar con atención la palabra de Dios y no solamente a oírla, sino a ponerla en práctica, a cumplirla, a obedecerla? Porque sólo así podremos vivir confiada y tranquilamente sin temor del mal, como dice el versículo 33 del capítulo 1 de Proverbios. ¿Ah? Mira, Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque eso es lo que dice Proverbios 1:33. ¿Ah? Mira. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque aprendió a escuchar a Dios. ¿Ah? Y terminamos con Deuteronomio para darle paso al hermano David. Capítulo 11, versículo 26 al 28 dice, he aquí, dice Jehová, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso nos pasa a nosotros. Eso le pasó a Samán. Gracias a Dios por Samán, que aprendió a escuchar. Naamán, perdón. Cuando le dijo a esos hombres, sus sirvientes, mi Señor, si Dios a través del profeta te dice tal cosa,
¿Cuánto más que tiene que ver con tu sanidad no lo harías? ¿Cuántas necesidades tenemos, Pastor David? ¿Cuánta carga de enfermedad llevamos durante tiempo? Y Dios ya nos ha dicho qué debemos de hacer para que esa carga ya no sea nuestra, sino de Él. Y todavía estamos pensando, sí, pero es que yo creo que mejor es así. Yo creo que mejor es así. ¿Ah? Y nos alejamos más de la bendición y hay más maldición en nuestras vidas. Todo ser humano, todos queremos ser bendecidos. Queremos tener una buena economía. Queremos gozar de buena salud. Queremos tener una familia que nos ame, que nos cuide. O sea, todo ser humano busca eso. El problema es que lo buscamos afuera. Pero Dios dice, yo te quiero dar todo eso. En los textos que acabamos de leer, yo quiero que no te falte el alimento. Yo quiero que tu economía esté bien, que no te falte nada, que vivas cómodamente, que vivas bien. Yo quiero que tu familia sea una familia de bendición para tu vida, una familia que honre, que se cuide mutuamente. O sea, Dios dice que Él ya tiene todo eso preparado para nosotros. El problema es que nosotros, los seres humanos, buscamos eso afuera. Amén. No obedecemos a Dios. Estamos como Naamán, o sea, es algo tan sencillo. Simplemente coger la palabra, leerla y obedecerla. Pero no. Yo tengo una necesidad, tengo que trabajar más, buscar otro trabajo para mejorar mi economía. Y buscamos afuera lo que ya tenemos En Cristo. en Cristo. Amén. Esto pasa, ¿sabe? Y también hay otra razón. Bueno, hay muchas, pero la razón que dijo David es una de las más importantes junto con esta. Porque mira, cuando dice, más el que me oyere, habitará confiadamente. Nosotros como conocedores de la palabra, entre comillas, porque nosotros decimos que somos conocedores de la palabra. Y el conocedor no es el que el que conoce la letra muerta, la letra física, sino el que la practica. ¿Ya? Por eso que Santiago dice que no debemos de ser simples oidores, sino hacedores de la palabra. Pero muchas veces nosotros entramos en la soberbia porque pensamos en las personas de afuera. O sea que todo lo que Dios está diciendo, ese es para el vecino, ese es para tal hombre, ese es para el adúltero, ese es para el fornicario, ese es para todo. Y nosotros, o sea que ya hemos alcanzado la cúspide. ¿Y qué dice Pablo? El que empezó en vosotros la buena obra, la culminará. La obra está en proceso, todavía no la termina. La terminará cuando el Espíritu Santo nos levante y nos entregue en las manos de Cristo en el cielo. Y mientras ese proceso continúe, nosotros debemos de día a día aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Mira, por eso dice, más el que me oyere. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios y hemos tenido consecuencias graves? Porque hemos creído que es para el hermano, o es para Sutano, o es para Mengano, pero como no hemos sabido escuchar, ya esa voz no era para nadie, sino que era para mí. Que Dios nos ayude y nos guarde y nos enseñe a escuchar su voz para poder vivir bajo su permanente bendición. Eso no significa que no vamos a tener pruebas, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. ¿Eso qué significa? Que si somos obedientes, por muy duro que sea la prueba que se va a levantar, esa prueba, venga de donde venga, no va a tener el efecto destructivo en nosotros, porque somos obedientes a la palabra, y la presencia de Dios nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para poderla confrontar y vencerla en el nombre de Jesús. Así es. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero aquí estamos con esta palabra. Veo que hoy han estado muchas personas conectadas a través de YouTube, más que por Facebook. Solo saludar y bendecir a nuestra hermana psicóloga Ani Mosquera, que ha estado ahí. Sé que hay otras personas que han estado ahí, pero
bueno, al no escribirnos, al no saludarnos, no podemos verlos, no podemos saber que están ahí, pero en esta mañana saludar con este precioso tema, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y cuán importante es saber escuchar en estos tiempos difíciles, donde el mundo escucha todo tipo de voz, escucha todo tipo de personas, menos a Dios, que es nuestro Padre y es el que nos quiere hablar. Quiero rápidamente, antes de ir terminando esta transmisión, recordarles de nuestra academia, ¿sí?, de música ABA, en la cual ustedes pueden comunicarse al 319-7620-124 y van a poder ahí, no solamente, como lo digo siempre, van a poder aprender a tocar varios instrumentos, ya sea guitarra, piano, canto, batería. Esta semana, con la ayuda de Dios, se inscribieron 2 jóvenes adolescentes nuevos para aprender guitarra y bajo, sino que también en esta escuela formamos adoradores, enseñamos a formar adoradores. Y si en tu iglesia quizás tú tienes esta necesidad, no tienes adoradores, o tienes un ministerio de alabanza pero no han sido guiados, formados, comunícate con nosotros al +57 319 7620 124 y ahí vas a poder tener toda la información de costos y todo lo que tiene que ver relacionado a esta escuela de música ABA. También quiero recordarte que también tenemos nuestras clases de inglés. Quizás tú tienes niños que están quedándose en la materia ya que estamos finalizando, que les hace falta apoyo en la parte del inglés. Comunícate con la profesora Joana al +57 319 60 733 81 y ahí vas a poder tener todo tipo de asesoría relacionado con el inglés para clases. Quieres sacar un certificado, quizás tú lo hablas pero no tienes con quién practicarlo, ahí lo puedes hacer. Quizás necesitas prepararte para la prueba IFET o de saber, comunícate con ella y sabrás precios, ya sea presencial o virtual, están las clases de inglés. Y por último, también recordar, ya que ha estado ahí conectada con nosotros, a nuestra psicóloga Ani Mosquera. Ani Mosquera, quien ella brinda terapias o asesorías en terapia de pareja, terapias familiares, terapias en adicciones, terapias en asesoría de crianza, terapias individuales, emocionales, o tienes una empresa, tienes gente a cargo y necesitas tener talleres de charla para que el ambiente laboral sea mucho más agradable. Comunícate con ella al +57 310 2260 990 y ahí vas a poder tener todo lo relacionado a estas terapias, ¿sí? Ella está ahí para ayudarnos. Son años de experiencia y de trabajo que ella ha llevado a cabo. Y también quiero recordarte que no olvides entrar a nuestra página web a www.canaldeliberacionfinanciera.com, donde en ese canal vas a poder ver todo lo relacionado al ministerio del pastor Eustiquio, que hoy ya está acá en Bogotá, pero con ayuda de Dios el día de mañana ya lo tendremos en una transmisión. Les manda saludos, creo que fue todo bien. Él les contará cómo fue ese viaje que tuvo allá en Apartado, llevando la palabra y enseñanza. Ya mañana estará con nosotros en un nuevo tema, pero recuerda entrar ahí. Hay muchos libros que Dios le ha permitido dar al pastor y que son de mucha bendición. Cómo adquirirlos, cómo poder congregarte. Si quizás tú eres alguien que no tienes ahorita una iglesia y nos escuchas todos los días por este canal y quieres congregarte, quieres pertenecer a una iglesia, y está toda la información para las reuniones de los días domingo. Y también comunícate al +57 310 482 0760, porque de lunes a viernes está la iglesia virtual a partir de las 5:30 de la tarde, para que se te pueda enviar el link y puedas ser parte de este ministerio. Ahí también puedes estar para que tú nos hagas llegar, si Dios pone en tu corazón, tus ayudas, si quieres enviar una ofrenda para este ministerio. Ahí está toda la información para que tú puedas seguirnos. Y bueno, gracias Pastor David, el testimonio que casi toda la semana lo escuchábamos de muchas personas, lo impactante que fue ver esa fe y ese proceso, y sobre todo el estar ahí firme en lo que Dios
le ha dado el tenerlo acá en Colombia, el poder disfrutar. Sé que hoy es su último día acá, pero vamos a seguir disfrutando. Y bueno, al pastor Pablo Muñoz sí lo vamos a tener un par de días más, pero gracias también por estar acá acompañándonos. Y bueno, será hasta el día de mañana a las 9 de la mañana en una nueva transmisión con una nueva enseñanza aquí en su canal de Liberación Financiera. Amén. Amén. Abrazos para todos y no se olviden de lo que dice la palabra, orar los unos por los otros. Pónganos siempre en sus oraciones para que Dios nos siga fortaleciendo día a día y poder cada día disponernos para que su voluntad no solamente se haga en nuestras vidas, sino a través de ella también y alcance a otros para el reino de los cielos. Bueno, gracias mis queridos amigos, hermanos, por haberse conectado. Dentro de mi proceso que Dios permitió que viva, formamos lazos de amistad con este país de Colombia. Y yo sé que las oraciones desde aquí fueron de mucha bendición en aquel entonces y lo seguirán siendo, ya que somos un pueblo grande que alaba a Cristo, que oramos los unos por los otros. Yo estoy muy agradecido por ustedes, agradecido a Dios porque me dio la oportunidad de estar aquí ahora, compartir con este pueblo maravilloso de los milagros que Él ha hecho en mi vida. Yo les animo a que sigan adelante, que busquen de Dios, que no mengüen, que no claudiquen, que se centren en leer sus mandamientos, escudriñarlos y ponerlos en práctica. Amén. Y terminando saludando a nuestra hermana Aleida Torres Sabio, que estuvo también acompañándonos ahí en Facebook, y todos los que estuvieron conectándose en Ecuador, la Iglesia Familia de Dios, y en todas partes, en Chile, en Argentina, en todo Colombia. Bendiciones y bueno, nos vemos y será hasta el día de mañana. Chao, chao, bendiciones. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1 millón de guerreros.